Tienen miedo los intelectuales a que los juzgadores actúen con parcialidad, con subjetividad o incluso con posicionamientos ideológicos. La boleta es la de color rosa. ¿Correcto? De un lado vienen las candidatas mujeres y del lado derecho los hombres. ¿Y cuántas personas participan? Pues alrededor de 40. Se han estado dando de baja algunos que ya no quisieron seguir contendiendo. ¿Por qué es tan importante la ciudad? Mira, el 80% de los juicios que hay en el país son locales, son del fuero común. Solo el 20% es del fuero federal. Si yo pudiera votar, pues lo haría por una persona que tenga conocimientos y experiencia. Alguien que no va a llegar a aprender la función jurisdiccional, sino que ya la sabe hacer. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, pues lo primero que tienen que empezar a trabajar es la creación de un sistema de indicadores. O sea, el juzgador hay que medir su eficacia y su eficiencia a partir de los tiempos que le marcan las leyes respectivas procesales para emitir sus resoluciones. Después, la calidad de esa sentencia. ¿Cómo lo puedes medir? Porque toda sentencia es recurrible. ¿Qué tal? Yo soy Karen Torres y esto es Eje Político. Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en que estamos precisamente entrevistando a quienes serán los próximos impartidores de justicia en nuestro país. Jueces, magistrados, ministros. Qué gusto recibir precisamente aquí en el foro de Eje Central, en Eje Político, a Juan Carlos Reyes Torres, quien es además candidato magistrado del Tribunal de Disciplina. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Karen. Un honor estar en este periódico en donde un directivo de ustedes y escritor, pues es de mis periodistas favoritos, Raimundo Riva Palacio. Qué maravilla. Tú, además, abogado, jurista, politólogo, 4 décadas de experiencia como jurista, pero además 9 años ya encabezando las magistraturas. Sí, tengo 9 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal federal especializado en la materia fiscal. Y tengo 3 años al frente de la Sala Auxiliar de Responsabilidades Administrativas Graves. En esta sala resolvemos los asuntos de corrupción más graves del país. Y de la fecha que te digo, hace 3 años acá, he resuelto alrededor de 3,000 expedientes. Nadie en nuestro país ha resuelto tantos expedientes como yo en esta materia. Y por eso me atreví a inscribirme en el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Este tribunal va a sancionar actos de corrupción de los jueces y de los magistrados de la ciudad, así como del personal jurisdiccional. Este Tribunal de Disciplina viene a fortalecer los tiempos de acceso a la justicia para que ésta sea más pronta y expedita. Pero ¿qué además cambia este tribunal? ¿A quién supla? ¿A qué órgano interno? Sí, actualmente a nivel federal está el Consejo de la Judicatura y lo mismo sucede en la Ciudad de México. Hay un órgano revisor de funciones y del ejercicio presupuestal que se llama el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, sí. Y este tribunal va a suplir esas funciones. Pero la sanción no será impuesta por un consejero, sino será impuesta por un órgano colegiado de 5 miembros, 3 mujeres y 2 hombres, que a través de comisiones y de un órgano técnico de investigación elaborará las resoluciones que sancionen a los jueces. Entonces, se prevé que la vigilancia a la eficacia y eficiencia de las resoluciones y del trabajo jurisdiccional de los jueces sea mucho más estrecho, mucho más vigilado y por tanto las sanciones sean mucho más sólidas que las que son ahora. Estudiaste la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Sí. Cuéntanos más de tu perfil académico. Pues mira, soy principalmente abogado, pero cursé al mismo tiempo la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM y me gustó mucho el periodismo desde joven. Actualmente escribo los lunes en el periódico El Universal con otro profesor que se llama Pedro Isnardo de la Cruz. Ahí hacemos mucho análisis geopolítico, temas de economía política y de política pura. Ya que eres analista, jurista, además candidato precisamente en este proceso judicial inédito donde se elegirán 881 cargos en esta primera ronda, pero que además es un reto histórico en muchos sentidos. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu balance de esta incorporación de nueva reforma a la vida jurídica de nuestro país? Sí, mira, hay un debate intenso en los intelectuales y en los medios sobre esta reforma. Tienen miedo los intelectuales a que los juzgadores actúen con
parcialidad, con subjetividad o incluso con posicionamientos ideológicos. Te decía que llevo 9 años de juzgador y nunca en mi vida he visto en una sentencia la posición ideológica de la persona que voy a sancionar. Y casi siempre las decisiones son colegiadas. En mi caso, somos 3 magistrados y tienes que alcanzar la mayoría cuando haces una propuesta de resolución. Cuando no estás de acuerdo con el criterio de tus compañeros, hay una figura jurídica que se llama voto particular y ahí expones tus posicionamientos que contrarían al de la mayoría. Tu punto de vista de la observancia de las normas jurídicas con criterios propios que te diferencian de los demás. Sin duda. Yo no creo que vayamos a contar con juzgadores que estén pensando en alineamientos políticos y en posicionamientos ideológicos en la tarea jurisdiccional. Yo veo que eso difícilmente se va a dar. Y el tribunal también tiene que actuar apegado a derecho. Entonces no podrán sancionar a alguien que tiene un posicionamiento jurídico diferente a una política pública del gobierno o donde el gobierno tiene un claro posicionamiento ideológico y el juzgador no tiene por qué darle la razón automáticamente. Y hablando un poco más cercano y ciudadano, no en el abogañol, ¿no? Sino para que la gente entienda realmente, ¿de qué va este tribunal de disciplina? De forma clara y más sencilla. Pues mira, es una idea novedosa. Yo creo que es un mecanismo más inteligente para estar de cerca del actuar de los servidores públicos juzgadores y obviamente tendrá que tener mecanismos. Por ejemplo, un buzón ciudadano, lógicamente estará abierto a toda la población para que los litigantes que sienten que el juzgador actuó de manera parcial, derivado de un cohecho de intereses, pueda denunciar esa práctica y este órgano técnico comience una investigación a fondo. ¿Se establecen también tiempos y términos? Sí, todavía no existe el estatuto, va a tener que crearse una ley orgánica, un estatuto que delimite las funciones propias de este tribunal. Yo creo que la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México lo tendrá que hacer en breve, porque este tribunal, de acuerdo a lo que se ha establecido en la Constitución de la Ciudad de México, entrará en funciones a partir del día 1 de septiembre de este año. Entonces, este ordenamiento jurídico ya debe de estar pronto publicado. Y en términos de disciplina, cuando hablamos de todos los participantes, jueces, magistrados y ministros que pudiesen irrumpir en estos supuestos 8 de 8, que ahora ya son 8 de 10, como lo ha notificado el Instituto Nacional Electoral, ¿qué sigue para quienes puedan incurrir en alguno de estos supuestos? Pues y mira, logren ser candidatos, desde luego. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, pues lo primero que tienen que empezar a trabajar es la creación de un sistema de indicadores. O sea, el juzgador hay que medir su eficacia y su eficiencia a partir de los tiempos que le marcan las leyes respectivas procesales para emitir sus resoluciones. Después, la calidad de esa sentencia. ¿Cómo lo puedes medir? Porque toda sentencia es recurrible en tribunales de alzada, puede ser revisada para que nos entendamos. Y si a un juzgador le están revisando constantemente sus resoluciones y además los criterios que utilizó para emitir esa resolución son votados por otro tribunal en contra, quiere decir que está malentendiendo o malinterpretando las normas jurídicas, que sus criterios no son los correctos. O que hay alguna razón, alguna fuerza superior que lo motiva a votar en contra de la ley y que pues ahí se va a dar cuenta este órgano jurisdiccional de que está desviando su conducta. Después se tienen que establecer, ya existen, pero códigos de ética más eficientes en el término de lo que tiene un juzgador que realizar. Además, ya se cuenta con un instituto de formación judicial en la Ciudad de México, pero debemos de fortalecerlo. ¿Por qué? Porque hay juzgadores que sí cometen errores, pero a partir de la falta de capacitación, de actualización, de perfeccionamiento de sus estudios. Entonces, este instituto debe de incorporar programas de posgrado, de especialización, conferencias que le fortalezcan sus capacidades y aptitudes y competencias. Y conociendo más el proceso aquí en la capital del país, en el que, por cierto, tú participas como candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina en la Ciudad de México, ¿qué alcaldías representas? En mi caso, si hiciese la gente el esfuerzo de acudir a votar,
A mí me toca toda la Ciudad de Toda la México. ciudad. Cualquier alcaldía, cualquier persona que tenga Por ser credencial de tribunal de elector. disciplina, Sí, a diferencia de las otras dos boletas participantes en la capital. así es. En el caso del Tribunal de Disciplina, todos los que contendemos, somos alrededor de 40 personas, es toda la ciudad. Toda la ciudad. Y se ha dividido por género un grupo de candidatas mujeres, que son la mayoría, puesto que habrá 3 de ellas ocupando estas funciones, y en el caso de hombres, solamente seremos 2. Bueno, Entonces, si es que gano. representas esta candidatura a magistrado del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, que compone entonces así toda la capital del país. Sí, todos los candidatos tenemos que recorrer toda la capital para... ¿Cómo está compuesta la boleta? Pues mira, la boleta es la de color rosa. ¿Correcto? De un lado vienen las candidatas mujeres y del lado derecho los hombres. ¿Y cuántas personas participan? Pues alrededor de 40. Se han estado dando de baja algunos que ya no quisieron seguir contendiendo, pero digamos que unas 35 sí están todavía. ¿Y qué pasa con las boletas que ya están impresas? Si Ya están no- impresas. Simplemente si alguien pone un número de un candidato Que ya no participa. que ya no participa, ese voto se va a anular. Se anula. Sí. ¿Y qué número eres? Yo el 28. Cuéntanos, por favor, a la ciudadanía que hoy nos acompaña precisamente en este programa Eje Político, ¿por qué las personas tendrían que votar por ti? Y también lo interesante de la narrativa, de la cantidad pues de trabajo que a diferencia de pues otros magistrados has logrado pues desahogar, y por qué lo lograste. Mira, a mí me encantaría que votaran por mí, primero por la edad que tengo 61 años, y te decía yo que comencé en 1982 en la Cámara de Diputados y tengo 40 años de experiencia en gobierno. He estado en el Poder Ejecutivo, he estado en el Poder Legislativo y ahora hago funciones del Poder Judicial, aunque mi tribunal no pertenece, donde yo trabajo ahora, al Poder Judicial Federal. Es un tribunal federal independiente, autónomo, con todas sus facultades constitucionales, pero no pertenecemos al Poder Judicial Federal. Ahora, si yo pudiera votar, pues lo haría por una persona que tenga conocimientos y experiencia. Alguien que no va a llegar a aprender la función jurisdiccional, sino que ya la sabe hacer. Además, durante muchos trabajos, sobre todo en Hacienda, aprendí a hacer indicadores. Entonces hay que alinear el ejercicio del gasto presupuestal a la función de todos los servidores públicos. Y todos los servidores públicos debemos ser medidos, como en cualquier proceso. Entonces hay que mapear los procesos, hay que innovar con sistemas informáticos y hay que apoyarnos ya de la inteligencia artificial. Sin duda. Hace poco hice un esfuerzo por invitar a México a la directora de inteligencia artificial a nivel mundial de la empresa líder en el ramo, ¿se puede decir el nombre? Sí, ¿cuál es? Sí, de claro. Microsoft, vino a México y nos platicó que en América Latina ya hay tribunales que están utilizando la inteligencia artificial, pero el caso más exitoso es el de Colombia. ¿Y cómo esto abonaría entonces a un tribunal, al desarrollo de la Sí, inteligencia mira, artificial al tribunal? de porque hay disciplina? procesos que son igualitos y entonces lo podemos hacer más rápido y podemos resolverle más Claro, rápido a la claro. gente. Y además, cuando tú mapeas un proceso, ¿Cómo los digitalizas? ¿Cómo los haces los mecanismos mucho más eficientes claro, y rápidos? puedes medir mejor al servidor público y a su trabajo, puedes ahorrar recursos Al y rendimiento puedes te identificar las refieres. desviaciones en los procedimientos que no tengan que ver con la ética y con la ley. Correcto. Entonces hay que usar la inteligencia, pero para eso pues hay que saberlo hacer. Y hay que conocer Y- la inteligencia artificial también. Correcto, y esa sería mi aportación, que ya conozco esos procedimientos y en el tribunal donde yo trabajo ya empezamos con eso. Entonces sería tomar toda esta experiencia tecnológica, jurídica, de administración, de teoría de procesos, aplicar a la función jurisdiccional de la Ciudad de México. ¿Por qué es tan importante la ciudad? Mira, el 80% de los juicios que hay en el país son locales, son del fuero común. Solo el 20% es del fuero federal. Entonces, para el ciudadano común, el acceso a la justicia de la ciudad, un divorcio, la denuncia de un robo, son, digamos, problemas que de manera cotidiana viven los capitalinos. Y me conversabas también fuera del aire que tienes algunos ejemplares escritos por ti. ¿Cuáles son? Ah, sí. Bueno, como te decía yo que estudié ciencia política, desde joven me gustaba mucho escribir. Escribí también algún par de artículos para Eje Central, uno sobre una propuesta para aumentar la recaudación en el impuesto al valor agregado, que en ese entonces publicó en el INEGI una encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, hicimos un estudio por decil de ingreso y logramos descubrir que hay, digamos, en el presupuesto fiscal un nicho para poder, digamos, cambiar la ley, lo que se llama flat tax, que es tabula rasa, quitar, digamos, algunas tasas preferenciales, de tal suerte que al final todos paguen y quitemos las exenciones. Es un poco antipolítico, pero alimentos y medicinas, si no estuvieran con esa tasa preferencial, la recaudación aumentaría enormemente. ¿Por qué? Porque detrás de muchas empresas hay devoluciones. Y entonces ahí viene, digamos, un ajuste que le podías aumentar el ingreso fiscal al impuesto. Candidato Juan Carlos, estamos ya a unos días de este 1 de junio en donde pues esta reforma al Poder Judicial será una realidad. Hay que invitar desde luego a las y los ciudadanos a que participen con un voto desde luego informado. Para cerrar, por favor, nos queda también esta sensación de preguntarte ¿cómo lograste dar resolución a estos 3,000 casos? Sí, mira, bueno, es un trabajo colegiado, somos 3 magistrados, 2 de ellos no participan en la elección, por eso yo digo, soy el que más ha resuelto de los que Correcto. estamos participando. Mira, pues las instituciones se van fortaleciendo, nuestro tribunal tiene mucho tiempo, Sí. ha ido especializando su personal, cuento con un equipo formidable y sobre todo jóvenes y somos muy trabajadores y tenemos ya un esquema para la recepción de nuestros asuntos, cuando nos los turnan a nosotros, hacemos el proyecto de la resolución, lo discutimos, todavía nos da tiempo y ya que estoy convencido de mi criterio, firmo la resolución y la comparto a los otros magistrados, que en ocasiones me dan la razón y en ocasiones no me la dan, o en ocasiones incluso recibo votos particulares en contra. Y también a mí me toca elaborar votos particulares. Como analista, además, jurista de más de 4 décadas, ¿qué cambiarías de esta reforma al Poder Judicial en la segunda ronda? Mira, a mí me gustaría que el proceso de conteo de votos estuviera también en manos ciudadanas como lo están las elecciones para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Me gustaría que no fueran tantos candidatos. Nos hubiéramos quedado, por ejemplo, en un segmento, en un bloque. Pero el conteo de votos sí lo hace la Lo va a hacer el Instituto Electoral. con los ciudadanos registrados participantes, que son más de 20,000. Sí, pero digamos que deberíamos de copiar exactamente el mismo modelo. Obviamente, otra cosa que yo trataría de que se hiciera es que las mismas casillas que se abren para una elección presidencial, esas mismas casillas se abrieran para la elección del Poder Judicial. También, la misma cantidad de recursos que se destinan a la difusión y promoción de esta elección, se destinen a la del Tuvo un Poder Judicial. recorte del 52% al promedio que se tenía de una elección presidencial. Cambiaron también los distritos electorales. Sí. Claro, o sea, me parece un esfuerzo importante el que hace el Instituto Nacional claro. Electoral con el presupuesto aprobado que recorta el 52%. Sí, pero es una tarea tanto del Poder Legislativo Titánica, como sí. del Poder Ejecutivo de entender que se necesitan más recursos. Y bueno, pues hubo un problema técnico de entendimiento de la diferencia que existe en un distrito electoral federal con la diferencia que existe en un distrito judicial. Digamos que la división que se hace en los distritos judiciales tiene que ver con el número de asuntos existentes en litigio y tiene que ver con las materias. Esta diferenciación costó mucho trabajo en el Instituto Electoral para entender, porque no era una división solamente territorial, sino era por competencia de materia y por cantidad de asuntos a resolver. Sí, porque hay juzgados que tienen un inventario inmenso y hay juzgados que no tienen tanto trabajo. Entonces, este digamos, diseño debió incorporar con mayor fuerza la opinión y la experiencia del Poder Judicial. Y creo que se quedó rezagado la opinión del Poder Judicial. El Poder Judicial como que no participó o estuvo en contra. Y eso perdimos meses que hubiese permitido lograr mayores consensos para construir una reforma más acorde a las necesidades del Poder Judicial, invitando al Poder Judicial. Digamos que fue una reforma al Poder Judicial sin invitar plenamente al Poder Judicial. Entiendo que fue una diferenciación política, puesto que el líder político
había sufrido durante muchos años embates del Poder Judicial. Recordemos el desafuero. Claro. Me parece interesante punto de vista el que nos compartes. Por favor, invita a las y los mexicanos que nos acompañan aquí en Eje Central a que, pues, precisamente conozcan más de tu Pues perfil en la boleta. les ruego que vean nuestra trayectoria, que, digamos, valoren la experiencia y aparezco en el número 28 de la boleta color rosa, de las 3 que nos van a entregar de la Ciudad de México, para elegir a las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Y muchas gracias por la oportunidad que me das. Gracias, candidato Juan Carlos Reyes Torres, número 28 en la boleta rosa. Candidato, sí, a magistrado del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México. Mucho éxito, candidato, en esta contienda que ya estamos a unos días de este 1 de junio. Yo soy Karen Torres, hasta la próxima. Muchas gracias.